Compañeros, profesora, buen día. Mi nombre es Abre Escalante y a continuación procederé a realizar una breve exposición acerca de los sistemas teóricos de la psicología. Los sistemas teóricos de la psicología se van dando conforme la psicología va creciendo y evolucionando. Cada uno tiene sus representantes principales, su método y objeto de estudio, que al final en general buscan la explicación de la conducta humana. Empezamos con el estructuralismo. Tenemos como antecedente y percursor a Wilhelm Wundt, quien fue además considerado el padre de la psicología científica. Fundó el laboratorio de Leipzig y su método de estudio era la introspección. Sigue en su escuela y fue su alumno Edward Bradford Titchener, quien comenta que dentro de la experimentación el proceso más importante es la observación, ya que es el que nos dará la mayor cantidad de datos y por lo tanto nos orientará a la respuesta con respecto a cómo se da, a por qué se da la conducta humana. Da la conciencia, le atribuye a la conciencia tres elementos que son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Nos dice que la asociación de varias de la misma clase es cuando aparecen los procesos complejos. Así pues, las sensaciones dan forma a las percepciones, las imágenes dan forma a las ideas y los sentimientos dan forma a las emociones. Su método de estudio, como ya habíamos mencionado, era la introspección, pero una introspección objetiva. Esto significa que no se enfocaba en un objeto en específico o en una idea sintetizada de lo que se estaba percibiendo, sino más bien de la descripción de la experiencia como tal. Entonces, una persona que de la escuela estructuralista que manejaba la introspección no podía decir veo una moneda, tenía que dividir esa experiencia en sus diferentes elementos, implicando o diciendo que veía un objeto que era pequeño, redondo, metálico y de cobre. La meta del psicólogo al final es a través del análisis de la experiencia mental en cada uno de los elementos que la compone, descubrir qué leyes rigen la combinación de esos elementos. Hablábamos, ¿no?, que las sensaciones, las imágenes y los sentimientos se mezclan para dar resultado procesos complejos y conectar estos procesos complejos con la condición o la respuesta fisiológica de la persona. Llegamos así pues al funcionalismo, cuyo nombre lo indica, busca obtener como resultado de sus investigaciones la función que rige o la función que busca realizar la conducta humana. Dentro de sus antecedentes tenemos influencia por parte del evolucionismo y por lo tanto mencionamos a Charles Darwin y Herbert Spencer. Su representante percusión es William James, quien nos habla de las características de la conciencia. Nos habla que la conciencia tiene como tal una función, una finalidad a cumplir, y nos habla de su acción ideomotriz, que nos dice que una idea conducirá a una acción a menos que otra idea la inhiba. Ya establecido el funcionalismo como teoría psicológica, como sistema teórico psicológico, tenemos a uno de sus representantes, James Roland Angell. Angell delinea tres concepciones distintas sobre la psicología funcionalista. Se considera el funcionalismo como una psicología de las operaciones mentales, se considera el funcionalismo como la psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia, es decir, la mente funciona como mediador entre el organismo y su ambiente, y considera el funcionalismo como la psicología de las relaciones psicofísicas, es decir, la psicología de la relación total entre el organismo y el medio ambiente. Así pues llegamos a la psicología de Harvey Karr, quien nos habla que el estudio de la actividad mental, que es un genérico para la conducta adaptativa, es el concepto clave en la psicología y implica tres fases esenciales: un estímulo motivador, una situación sensorial, es decir, un incentivo o una meta, y una respuesta que altera la situación para satisfacer esas condiciones motivantes o el estímulo motivador. Nos habla que el estímulo motivador se puede resolver de tres maneras: a través de la eliminación del estímulo, adaptarlo al introducir un estímulo más fuerte o resolverlo mediante la adaptación sensorial al estímulo. Tenemos también la psicología dinámica de Woodward, que él también como funcionalista nos habla que el estímulo puede ser
puede no ser causa suficiente de la respuesta. El estímulo excita la respuesta, pero la energía y la forma de la respuesta están determinadas por el organismo. Así pues, él no solamente se basa en un estímulo o respuesta, sino en un estímulo, la energía o la manera en que va a responder el organismo y como tanto la respuesta que da. Si bien tenemos diferentes representantes dentro de la escuela funcional, todos los representantes o todos los representantes se basan en estos principios o en estas características. Son dinámicos porque habla de la psicología de procesos de actividades mentales. Se aproximan a la biología porque la función primaria de los procesos es ayudar al organismo individual a sobrevivir. Es una ciencia del ser vivo en acción, ya que los objetos de estudio son los actos o funciones concretos y sus causas. Es un modelo genérico de estímulo, influencia en el organismo y la respuesta. Tiene un pluralismo metodológico, ya que valen tanto los métodos subjetivos como la introspección y los autoinformes, como los métodos objetivos, como son aparatos psicométricos o registros fisiológicos, y convierten a la psicología en una ciencia aplicada con el objetivo de mejorar la vida humana en todas sus dimensiones. Posteriormente llegamos a la Gestalt y estudia la psicología. Bueno, la psicología es el estudio de la experiencia inmediata del organismo total. Tenemos en sus antecedentes a Wilhelm Wundt, Carl Stumpf, Franz Brentano, Franz Ernst Mach, Christian von Ehrenfels. Sus fundadores y representantes son Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler. Dentro de sus principios nos habla de un principio de totalidad, es decir, el todo es más que la suma de sus partes. Nos habla de un isomorfismo, que quiere decir que cada proceso psíquico le corresponde un proceso fisiológico, y nos habla que de una concepción del mundo que sostenían que, al igual que en la física, en la biología y en la psicología, hay fenómenos cuyo carácter dependen del carácter del campo total. En la percepción visual, que era su objeto de estudio, lo que se ve es una función de estimulación de la retina total. Nos habla que en su concepción metodológica tenemos el análisis fenomenológico experimental, que realiza la investigación empírica desde el punto de partida de los fenómenos y no en elementos sensoriales aislados. Proponen una descripción precisa de la experiencia y el control de las condiciones objetivas y subjetivas que en ellas se produce, y un experimento biótico, que es, en resumen, dentro de una situación simulada en laboratorio, plantar situaciones de la vida cotidiana, esperando que dentro de ese ambiente la experiencia que se observe sea la que se da naturalmente. Wertheimer nos da además sus leyes de organización: principio de proximidad, de similitud, de dirección, principio de cierre, de buena continuación, de pregnancia o buena forma, y el principio de simetría o la relación figura-fondo. Así llegamos que el aprendizaje para la psicología del Gestalt se apoya en la premisa de que está determinado por el carácter del campo como un todo. Es decir, es un proceso gradual de eliminación de errores acompañado de una fijación de la respuesta correcta. Considera la introvisión como un cambio súbito en el campo perceptual. Llegamos entonces al psicoanálisis, que es el descubrimiento del inconsciente. Tiene como representante a Sigmund Freud y tiene influencia de diferentes ciencias y pensamientos, como es la filosofía del inconsciente, la biología evolucionista, la literatura con autores como Shakespeare, Cervantes, neuropatología alemana, entre otros. Dentro de su esquema del análisis señala que el psicoanálisis es el nombre de un método que sirve para indagar procesos anímicos inconscientes, difícilmente accesible por otras vías. Dentro de los principios que rigen el psicoanálisis nos dice que existen los procesos mentales inconscientes, que toda conducta normal o anormal posee una motivación y un significado, es decir, un simbolismo, algo que se refleja a la realidad. Ninguna conducta ocurre al azar, sino que está condicionada por factores de la estructura mental individual. El origen de los conflictos se da en la primera infancia, o lo que él define como represión sexual, o de la sexualidad, perdón. La conducta patológica es energía mal equilibrada entre los sistemas de fuerzas y de energía de las personas, y la conducta humana está afectada también por el intercambio en el mundo real.
Los puntos de vista metapsicológicos nos habla de el dinámico, que se refiere a cuáles son las fuerzas que intervienen en la aparición y desarrollo de la conducta. Divide el funcionamiento psíquico en inconsciente, preconsciente y conciencia. Divide la estructura de la personalidad dividiéndole en el ello, el yo y el superyo. Tenemos también el punto de vista económico, que nos habla que ocurre a nivel de la distribución y equilibrio de la energía pulsional, y nos habla también de un punto de vista genético, que describe los rasgos personales y modos de conducta en términos del desarrollo. Esto significa que, de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo de la persona, es la conducta que va a tener, y lo divide en oral, sádico, anal o fálico. Nos habla que los principios que rigen el funcionamiento mental es el de placer o displacer, y esto quiere decir que los procesos inconscientes van a buscar siempre satisfacer algo que nos dé placer o evitar aquello que nos dé dolor, un principio de realidad que trata de imponerse sobre el principio de placer y displacer, en el que existe un procesamiento de ese motivo para poder tomar o dar la acción adecuada, y una compulsión a la repetición, que se podría considerar como el origen de las conductas anormales, que es la insistencia de repetir esas experiencias pasadas como si fueran experiencias presentes. Las manifestaciones de la vida psíquica se da a través de los sueños, la fantasía y la imaginación, los síntomas, los mecanismos de defensa, que nos ayuda a dar respuesta a los estímulos internos o externos que recibamos, y el método en que nos relacionamos con el ambiente. Su método en análisis es el psicoanálisis, y dentro del psicoanálisis sus conceptos clínico-teóricos es la transferencia, que es esa necesidad que necesitamos cubrir, lo transferimos a un objeto o a una persona. El de contratransferencia, que el psicoanalista debe de procurar evitar, es decir, no depositar en el paciente esa necesidad a cubrir, o viceversa, que el paciente deposite en él haga esa transferencia de esa necesidad de cubrir. Una regresión, que es en la que nos va a dar el origen dentro de la primera infancia, dentro de esa necesidad a cubrir, de esa conducta. Una resistencia y defensa, conforme más vamos avanzando en el psicoanálisis, puede llegar a surgir una resistencia del inconsciente a dejarnos entrar para revelar sus secretos y así encontrar la raíz del problema. Y posteriormente todo esto nos va a llevar a recordar, repetir y elaborar, que al final es lo que nos va a llevar al cambio de la conducta que nos causa lo que él llamaba neurosis. Llegamos así a la reflexología con su precursor Iván Shkenov. Sus representantes más conocidos es Vladimir Betrevec e Iván Petrovich Pavlov. Vladimir Betrevec nos habla de el objeto de la reflexología es establecer la correlación total del organismo con el mundo externo, lejos de limitarse al dominio de la conciencia. Tiene que estudiar todos los fenómenos psíquicos, sean o no conscientes, y todos aquellos que se producen en relación con la vida psíquica. Él nos habla que el sistema de reacción se divide en tres fases: la fase de recepción, que recibimos el estímulo exterior que actúa sobre el organismo; la fase de asociación, que es que los centros cerebrales transmiten esa excitación a los centros asociados en el organismo; y la fase de reacción, que es cuando se produce el movimiento, que está muy relacionado con el sistema de estímulo, organismo, respuesta. Así tenemos que él estableció el método del reflejo condicional, aunque no fue sino hasta con Iván Petrovich que se comprobó a través de la experimentación el funcionamiento de que se da un estímulo que genera una respuesta. Posteriormente se da un estímulo que no genera la respuesta condicionada. Después se mezcla el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, y de esta manera el individuo relaciona esa luz o ese sonido, que es el estímulo incondicionado, para dar la respuesta condicionada, aunque como tal el estímulo motivante, es decir, el estímulo condicionado, no esté presente. Posteriormente llegamos a la psicología soviética, que tiene sus antecedentes durante el gobierno de la Unión Soviética de Stalin, y
Rubinstein. Nos hablan de que basan en la psicología y todas las ciencias en general deberían de estar basadas en el materialismo. Su precursor más importante es Iván Petrovich Pavlov. Y dentro de este periodo histórico de la Unión Soviética se da lo que se conoce como la psicología sociohistórica de Lev Vygotsky. Esta psicología nos habla que al conocer las leyes dinámicas del cerebro humano establecidas por Pavlov como órgano material y conocer las leyes que desde Marx dirigen las relaciones sociales y la naturaleza de su dinámica, es a través del materialismo dinámico junto con la fisiología del sistema nervioso que se debe de formar la estructura explicativa de la mente humana. De un modo muy esquemático podríamos decir que los elementos fundamentales que dominan el pensamiento teórico vygotskiano son los siguientes. La psique es un sistema interfuncional que emerge como consecuencia del encuentro dialéctico entre dos procesos materiales, el cerebro y el mundo, incluyendo muy destacadamente el mundo social. Su naturaleza solo puede definirse históricamente, es decir, la psique es siendo y está genéticamente condicionada por la actividad instrumental. Es por esto que Vygotsky se detiene en el examen del desarrollo psicológico de los niños. La compilación del sistema cognitivo del pequeño queda radicalmente modificada cuando su interacción con los demás está mediada por la utilización de signos. La relación que mantiene el pequeño con sus congéneres es desde el principio un hecho objetivo real que impulsa su desarrollo y estructura sus logros introduciéndole en un mundo significativo donde la palabra va a desempeñar una función esencial del control, no solo de los otros, sino también de la propia conducta. Y por último llegamos al conductismo y neoconductismo, quienes a través de la condición operante marcan que se puede predecir o se puede enseñar la conducta a seguir. Dentro de sus precursores tenemos a Edward Thorndike, que nos establece dentro de su caja de problema que el aprendizaje es incremental, ocurre automáticamente y puede ser aplicado a todos los mamíferos. John Watson nos habla que la personalidad está definida por los sistemas de reacción que pueden ser laringeos, manuales o viscerales, empezando por las viscerales, que son respuestas como miedo, ira o amor, que nos lleva a los sistemas de reacción manuales, que son las reacciones congénitas o las actividades que al final se convierten en hábitos, y los laringeos, que es la manera en que se interactúa, que puede ser el habla o el habla silenciosa, que puede ser a través del pensamiento. Posteriormente tenemos a Edward Chance Tolman, quien en su esquema general tiene unas causas iniciadoras de la conducta que pueden ser externas del medio ambiente o internas fisiológicas. En el otro extremo está la conducta molar, persistente, dócil, referida a una meta y que selecciona los medios más cortos y fáciles para alcanzar su objetivo. Entre la conducta y las causas están los determinantes de la conducta, que son el propósito y la cognición, además de otros dos que son las capacidades y los ajustes. Esto nos va a llevar, como ya dijimos, a la conducta. Para objetivar los procesos mentales recurre al operacionalismo, al que dota de doble significado. Solo se deben usar conceptos que pueden ser verificados mediante operaciones concretas, y el conductismo debe ocuparse de la forma en que el organismo opera en el ambiente. Por último tenemos a B.F. Skinner, quien a través de su caja de condicionamiento operante nos habla que un animal aprende a producir un acto motor simple como apretar la palanca seguido de una consecuencia reforzante como puede ser tal vez el alimento. Nos habla que el estudio del comportamiento operante y la tasa de respuestas como dato básico para el análisis de la conducta constituyen los aportes más importantes para formar el análisis experimental de la conducta, el cual propone analizar las interacciones del organismo y su medio ambiente con el fin de establecer su relación ordenada entre la conducta que se observa y registra, la variable dependiente y el estímulo o evento del medio ambiente, variable independiente, que el experimentador manipula para producir un cambio deseado en la conducta.
De manera muy breve, estos fueron los sistemas teóricos de la psicología, que como vemos todos enfocados a entender la conducta del ser humano desde perspectivas y métodos que pasan desde la introspección hasta un dinamismo con el funcionalismo, hasta una condición operante dentro del conductismo. Gracias.